Ya estamos grabando. Bueno, la dinámica de esta clase es la siguiente. Esta vez yo quiero que ustedes se lo interactúen, así que yo voy a poner algunas cositas para que ustedes respondan, o algunos conceptos para que ustedes busquen en sus materiales y eh, compartan. Pueden hacerlo por el chat, pueden escribir los conceptos del chat, pueden hablar también, usar el micrófono, pedir la palabra usar el micrófono, pueden eh, responder como sea. Entonces voy a poner acá una lista de cosas que quiero que arge, definición y lo que los griegos definición. Apeirón y la división de periodos de la filosofía griega. Por ahora vamos a ir, esto después vamos a ir poniendo más preguntas, pero por ahora te quiero que ustedes vayan buscando sus materiales y vayan respondiendo. Bueno, mientras ustedes buscan las preguntas, quiero informarles que el lunes 14 tenemos nuestro examen de filosofía. Así que lo que haremos el lunes no tenemos clase por examen, y lo que haremos el viernes es, si nos toca viernes, lo que haremos el viernes es dar un repaso. Hacer una revisión justamente del examen del lunes. Eso vamos a hacer el viernes. Muy bien, Paula. Acá ya Paula responde. Arge es el principio de todas las cosas. Como ustedes saben, arge se puede escribir arque, como escribió ella, arge, así se puede escribir de muchas formas de marge. Lo que te faltó es la parte de lo que los griegos entienden por. Profe, eso estaba buscando y no sé si esto que dice estos primeros filósofos, sino el propio Tales, denominaron este principio con el término physis, creo que se pronuncia así. Y no sé si sería eso.
acá en el curso también está. Pero en el libro está, en este sentido, los filósofos presocráticos tienen por arjé un principio, o sea, lo primero, de donde viene todo, el elemento que origina todo, el sustrato, o sea, lo que está presente en todo. Por ejemplo, para Tales, el arjé era el agua porque todas las cosas contienen agua o están formadas a partir de agua. Y la fuerza rectora, o sea, lo que explica el movimiento de la naturaleza. Así como, por ejemplo, Anaximandro explica que las cosas se forman por el movimiento de condensación y rarefacción de Anaxímenes, perdón, por la condensación y rarefacción del aire. Ese es lo que los griegos tienen por arjé. Eso está en el material de el profe Fernández. Muy buena pregunta que hiciste. Hay una diferencia porque Physis es naturaleza en general, o sea, Physis es lo que los griegos llamaban el cosmos, o sea, toda la naturaleza. Y arjé es el elemento constitutivo, el elemento donde deriva toda la naturaleza. Esa es la diferencia. El arjé es el elemento a partir del cual se originan todos los elementos. Acuérdense nuevamente que los griegos no tenían un concepto definido de creación. Los griegos no creían en la creación. Para el griego las cosas no pueden ser creadas porque creadas significa que salen de la nada y de la nada no puede salir nada. Los griegos creían que la materia era eterna, o sea que siempre existió materia. Pero la materia tenía que venir de una materia originaria, o sea, de algún lado tenía que eso es el arjé. Así para Tales todo se origina a partir del agua, para Anaximandro todo se origina a partir de una mezcla que es apeirón, y para Anaxímenes el aire, para los atomistas los átomos y el vacío, y así sucesivamente, hasta que viene Parménides y cambia las reglas del juego y habla del ser. Voy a presentar en pantalla para que vean las preguntas. Ahí ustedes pueden ver las preguntas. El arjé ya respondieron y muy bien. Falta. Apeirón no determinado. Sí, el apeirón se llama indeterminado porque es justamente el caldo que es la mezcla de todos los elementos. Y es ¿qué le puedes agregar? Te voy a decir que le puedes agregar. Que el apeirón es grandioso, ilimitado y que es la totalidad. Y el apeirón es la suma de todo y las cosas se juntan por justicia. Por ejemplo, para el griego justicia es orden. Se juntan por justicia y se separan por injusticia. Acá viene Bianca. Por desorden las cosas se separan y por orden las cosas se vuelven a juntar. Entonces las cosas salen del apeirón y se convierten en lo que nosotros vemos ahora.
porque se separan por sus contrarios, lo caliente, lo frío, el día, la noche, y desde el Apeirón vuelve a la oscuridad. O sea, vuelve otra vez todos salimos del Apeirón y vamos a volver otra vez al Apeirón, porque la justicia hace que todo se junte y la injusticia hace que todo se separe. Muy bien, Paula y Amanda están participando. Les felicito. Para los que se incorporaron recién, estamos trabajando con los materiales. Yo les doy algunas cosas para que ustedes lean y respondan. El objetivo de esto es que ustedes tengan manejados sus materiales para el examen del lunes, y por supuesto de paso repasar para marzo. Por cierto, tenemos clase hasta el 25. Ahí en pantalla estoy presentando, pueden ver lo que estoy pidiendo: la definición de Arge, de psicogénesis, de Apeirón y la división de los periodos de la filosofía griega. Eso es lo que estoy pidiendo por ahora. A ver si alguien... Sí, así es. Quiero hacer un apartado en este tema de la división de la filosofía, porque depende de los materiales. Ahora vamos a ver el libro de Fernández, por ejemplo. El libro del profesor Fernández divide en periodo cosmológico, que es el periodo anterior a Sócrates, donde se estudia el tema de la naturaleza; el periodo antropológico, que es cuando ya se empiezan las preocupaciones humanas, que están los sofistas y Sócrates; el periodo sistemático maduro, que es la etapa de Platón; y el periodo moral, que es la etapa de las escuelas morales, que es una etapa que nosotros nos dimos pero que está acá en la división del material de ustedes. Entonces anoten: periodo cosmológico, antropológico, sistemático y moral, que es el de las escuelas morales. Julia María, que es un autor que está en la bibliografía de ustedes, divide en periodo cosmológico, que son todos los presocráticos; metafísico, que están Parmenio y Heráclito, porque empiezan las preocupaciones metafísicas; antropológico y sistemático, y las escuelas morales. O sea, Julia María le agrega uno más. ¿Por qué este libro no pone sistemático? Metafísico, perdón. Porque la parte metafísica está dentro del periodo cosmológico, porque ahí surge el tema del problema del movimiento, que tanto nos rompió la cabeza, que es parte del problema del periodo cosmológico. Pero tienen ustedes que tener en cuenta esas divisiones. Amanda. Permiso, profe, tienes una consulta. Entonces, podría decir que la división en general tiene, por ejemplo, edad antigua, sería edad antigua, y entonces divide en periodo cosmológico, antropológico, sistemático, y después tenemos la edad moderna, donde viene a entrar todo lo que dijimos, el racionalismo, el positivismo. ¿Podría ser o no? Todos estos filósofos, todos estos periodos que mencioné de Grecia, hasta las escuelas morales, están en la edad antigua. Todo esto es la edad antigua, hasta las escuelas morales. La edad media empieza con la filosofía cristiana, que es San Agustín. Después viene la edad moderna, donde están Descartes, Leibniz y eso. Y la edad contemporánea, que va desde Hegel hasta ahora.
Pero los problemas de la filosofía griega se dividen en... de nada, manda. Los problemas de la filosofía griega se dividen en... se dividen en, como tal el material de ustedes, como lógico, antropológico, sistemático y el periodo de las escuelas morales. Acá pueden ustedes ver el material de ustedes. Este es el libro de Fernández. Bueno, ahora vamos a poner más para la tarea. Vamos, ¿qué otro concepto puedo poner? Vamos a poner el concepto de alienación de Marx. Características de las mónadas. La característica de las mónadas. Método diacrónico y sincrónico. Ejemplos. Definición de náusea. Este es Sartre. Ella tiene para trabajar.
Muy bien, Amanda y Paula están respondiendo, perfecto. La alineación del mar vendría siendo el ser desposeído, el desposeído lo que es nuestro ser, quiere la conciencia, falsa conciencia de la realidad, sí, exactamente. Eh, Esa es la definición de alineación de Marx. Básicamente, alineación viene del término alien, porque alien quiere decir de otro, por eso alienígena es de otro planeta. Y lo que dice Marx es que vos no producís más lo que es tuyo, o sea, este celular fue fabricado por un chino, pero el chino no fabricó, o sea, es de Huawei. O sea, el trabajo que vos haces no es para vos. Y que la empresa se queda con la plusvalía, o sea, con el excedente de tu trabajo. Y la aceleración será una acción ideológica, política, social. Por eso dice Marx, hay una falsa conciencia de la realidad. Alineación religiosa con el tema de Dios, el opio del pueblo. Esas son las divisiones de alineación, pero sí, la respuesta de Amanda es correcta. Las monas son sustancias simples, sin partes, son indivisibles, únicas, cotidianamente cambiantes. No sé si es así. Es así. Ahora vamos a enumerar las características de las monas. Bueno, lo que ustedes tienen que entender de monas es que las monas son átomos metafísicos. ¿Por qué átomos metafísicos? Porque Leibniz dijo que la sustancia, al ser algo que tiene que ser en sí, no puede tener extensión. Ahí ahorita se está respondiendo, vamos a mirar después de la respuesta. Ahora voy a explicar lo de las monas. Las monas no pueden tener extensión, porque si tuviesen extensión no serían sustancia. Por ejemplo, si yo tengo una mesa y parto la mesa, tengo madera, entonces la sustancia no es mesa, es madera. Si yo parto esa madera, tengo acerrín, entonces la sustancia no es madera, acerrín. Si yo parto eso acerrín, voy a estar partiendo hasta el punto de llegar a átomos. Los átomos tampoco son sustancias, porque los átomos se parten también en electrones. Todo lo que tiene extensión se parte, por eso la mona no puede ser algo físico, tiene que ser algo no físico, por tanto tiene que ser algo incorpóreo. Porque si fuese corpóreo tendría extensión. Si tiene extensión es divisible, si es divisible no es sustancia. Tampoco las monas pueden nacer ni morir. Solamente pueden ser creadas o aniquiladas. ¿Por qué? Porque nacer significa derivar de otra sustancia. Entonces quiere decir que la mona no es sustancia en sí. La mona solamente puede ser creada, solamente puede salir de la nada, solamente puede ser creada. Y por tanto la mona también solamente puede ser aniquilada, porque si la mona es una sustancia única no se puede convertir en otra cosa, entonces no puede ser destruida, solamente puede ser aniquilada. Entonces solamente Dios puede crear y solamente Dios puede deshacer o aniquilar las monas. Las monas, como dice también la compañera, son cambiantes, tienen apetición, pero las monas no se relacionan, no tienen puertas ni ventanas, o sea, las monas no interactúan con otra cosa. Y finalmente las monas son reflejos del universo. Cada mona contiene un universo, pero desde su perspectiva. Esto se entiende mejor con la armonía preestablecida. Yo programo los relojes. Las monas no interactúan, pero están programadas para interactuar entre sí. Por eso cada mona es reflejo del cosmos, porque cada mona cumple la función que se le dio desde su perspectiva. O sea, por eso es reflejo del cosmos. Acá Alicia respondió lo que es la náusea. Náusea
náusea es que la sensación está arrojada al mundo. Un mundo falta de sentido que tenemos que darle sentido, pero otra es inútil que le demos sentido porque la muerte elimina todo el sentido de la cosa. No importa que vos tengas mansiones, fama, fortuna, la muerte acaba con todo eso. Entonces, ¿qué sentido tiene haber tenido una mansión, fama, fortuna si la muerte va a dejar eso en cero otra vez? Eso es la náusea, esa sensación. En la novela de Sartre, que del mismo nombre, La náusea, el personaje justamente se da cuenta de esto y piensa incluso en suicidarse. Porque dice, si nada tiene sentido, yo tengo que darle sentido y entonces yo estoy de más. Pero después piensa que aunque se mate, sus restos van a seguir estando de más. Entonces no se suicida por eso. Perfecto, el método diacrónico es el estudio de un problema a partir de su evolución histórica y de los métodos de la sociología. ¿Y el método sincrónico? ¿Qué era el método sincrónico? No entiendo a qué te referís, Alicia, con cinta y ahora película. Y, profe, viste que la evolución, ¿verdad? De cómo es. Y antes se decía cinta, ¿verdad? A lo que era el rodaje de una película o algo así, y ahora Ah, entiendo, sí. O podría ser también un cassette, ¿verdad? Lo que antes se ponía dentro de la radio y ahora es pendrive o directamente el celular, no ya lo Sí. ¿Está bien? Exactamente. Vos, por ejemplo, estás hablando, por ejemplo, ahí está haciendo alusión a una evolución histórica de los sistemas de grabación. Si vos querés estudiar así, cómo se escuchaba música antes. Y te hace una evolución histórica, un estudio histórico. Primero se escuchaba en vinilo. Después vino el cassette. Después vino el CD. Y ahora vino el tema del pendrive, los MP3. Y ahora actualmente está ya la música ni siquiera está en el lugar físico, ya está vos te metes en Spotify y buscas. Entonces esa es la evolución histórica, diacrónica, vamos a decir. Pero también hay otra forma de ver esto. Si vos en vez de estudiar cómo fue evolucionando la grabación el almacenamiento de la música, vos podés estudiar las influencias de esos dispositivos en la sociedad. ¿Cómo cambió el sistema de reproducción de música antes? Papá, por ejemplo, en su casa cuando era joven tenía el reproductor de vinilo. O sea que sus amigos, como antes el vinilo costaba, papá y sus hermanos presionaban vinilo y sus amigos venían y hacían farreaban en la casa de papá porque él era el que tenía el equipo de vinilo. Ahora no hace falta que vos te vayas ahora cualquiera con un teléfono puede tener. Yo en el colegio intercambiaba CD con mis compañeros, o sea, te presto de los Beatles y vos me prestás de Guns N' Roses, te presto vos me prestas este. O también solíamos, cuando juntábamos plata, solíamos irnos de cacería al Mercado 4 a buscar CDs de 15.000, obviamente no legales, porque cuando eso yo no trabajaba y no tenía plata para gastar 100 y pico mil en un CD en Music Hall. Exactamente, Amanda, el método sincrónico de diferentes disciplinas. Entonces vos puedes estudiar de diferentes perspectivas, puedes estudiar la evolución histórica de ese concepto o también cómo influyó ese dispositivo de grabación. Cómo influye YouTube, cómo influye Spotify en la vida cotidiana, cómo en la sociedad. El método diacrónico es eso, la evolución histórica, y el método sincrónico es las implicancias sociológicas, económicas. ¿Cómo cambió el método de grabación de la industria en la música, por ejemplo? ¿Cómo cambió? Ahora la música llega más.
Ahora no tenés que llamar a pedir a la radio, dame el tema tal si querés escuchar. Ahora vos podés escuchar el tema musical a cualquier hora, cuando querés, como querés. Antes no era así, tenías que pescar en la radio. Entonces cambia eso. Y la implicancia de eso sería el método sincrónico. Pero la evolución histórica sería el método diacrónico. No sé si con esto se entiende la pequeña diferencia. A ver qué otra cosa podemos poner. Profe, en el método diacrónico sincrónico podemos decir que es, por ejemplo, un mismo ejemplo, pero desde diferentes perspectivas. O sea que uno puede ser el método histórico y el otro desde cómo influyó eso en otras disciplinas. Ese es el sincrónico. Ah, Diacrónico es la evolución histórica del problema. cómo fue entonces evolucionando el problema a través de la historia. Eso más es el diacrónico. Camila, repetime otra vez lo que acabas de decir. Y cómo fue evolucionando el problema en la historia. Eso es Sí. únicamente eso más es el diacrónico. Y el sincrónico es desde otra perspectiva, o sea, cómo influyó otra parte. Te voy a dar un ejemplo. El tema de la pobreza. Vos puedes estudiar la pobreza de dos formas. La evolución de la pobreza, cómo fue evolucionando el problema de la pobreza, las causas históricas de la pobreza, no sé, nuestra mediterraneidad, nuestra falta de visión política, la guerra, la triple alianza, que nos dejó una deuda país que recién Stroll terminó de pagar, etcétera, etcétera. Pero también puedes estudiar, en vez de estudiar la historia de la pobreza, en vez de hacer una historia de la pobreza en Paraguay, puedes estudiar la pobreza desde, por ejemplo, un punto de vista social. Por ejemplo, pobreza y migración. Cómo la pobreza hace que la gente emigre a las ciudades. ¿Y qué causa eso? Pobreza y discriminación también puedes estudiar. ¿Entendés la diferencia, Camila? Sí, profe, voy a intentar aplicar ambos ejemplos, así que se me queda más claro entonces. Sí. No, aparte es bueno que aplique con ejemplo. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? Porque te puede preguntar como ejemplo también. Por ejemplo, te puede poner en el examen, te pueden poner, no suelen hacer así, pero pueden hacerlo. Te pueden poner, por ejemplo, eh, las implicancias de la pobreza en la organización son abordadas mediante el método o diacrónico, sincrónico, y te pueden poner así. Pero también te puede poner el método que estudia, así como puse yo en uno de los exámenes. El método que estudia su evolución histórica se denomina método. Acá Alicia está respondiendo. Sí, exactamente. La verdad de razón son necesarias y se identifican las ideas innatas. Sí. Las razones son necesarias y su opuesto es imposible. Exactamente, Paula. Las de hecho son contingentes y su opuesto es posible. Por ejemplo, una verdadera razón es el triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos. Es una verdadera razón. Porque es una verdad necesaria, su contrario es imposible y se aplica a todos los triángulos. Otra verdadera razón es 2 más 2, 4. Y la verdad de hecho son las verdades contingentes. Si yo, por ejemplo, digo
todos los que ahorita son altos es una verdad de hecho, porque una verdad que es a posteriori puede ser verdadero o falso, y vos tenés que... y eso contrario es posible, o sea, es posible que haya una que ahorita abajo. Entonces esas son las diferencias entre verdades de razón y verdades de hecho. Ahora nos falta ejemplo de juicio sintético a priori y historia en San Agustín. Esas dos cosas faltan. Vayan escribiendo, yo vuelvo en un ratito. Hola otra vez, estoy de vuelta. Acá historia de San Agustín. Sí, exactamente. San Agustín considera la historia como la hecho entre dos ciudades, de Dios y del hombre. Así como en nuestra alma está una constante lucha entre lo celestial, nuestro lado espiritual, y nuestro lado físico, nuestro lado terrenal. La civilización, la historia es la lucha entre Dios y el mal, que es. Y todas las civilizaciones tienen su lado espiritual y su lado terrenal. Los romanos, por ejemplo, fueron los pioneros en el tema del derecho, pero también tenían su lado terrenal, su lado de las fiestas bacanales, de toda la corrupción del circo romano, etcétera, etcétera. Y San Agustín decía que la historia es la historia de la salvación. A diferencia de los demás filósofos que tenían la historia cíclica, San Agustín tenía una historia lineal que va desde el Génesis, la creación, hasta el Apocalipsis, que es cuando Dios va a venir a gobernar sobre los vivos y los y el mundo va a ser el paraíso en la tierra. Acá Paula pone todo mayor que su parte analítico a priori, por tanto estrictamente universalizar los nativos, pueblos, X miedos. Sáqueme de internet. ¿Cuál es un ejemplo de un juicio sintético a priori?
Exactamente, Alicia, estas dos luchas se contraponen y de la lucha entre estos sale la victoria de Dios. Obviamente, nuestra existencia es como una película que ya tiene final y al final Dios gana, eso ya está en la Biblia. ¿Cómo vas a discutir eso? Palabra de Dios. Entonces, nosotros somos como esa película que ya tiene final. Te lo pedimos, Señor. Eh, ¿Alguno de ustedes me puede dar un ejemplo de un juicio sintético a priori? Falta eso, falta un ejemplo de juicio sintético a priori. Muy bien. Amanda, 2 más 2 igual a 4, sí. Todos los juicios matemáticos son juicios sintéticos a priori, por eso la matemática es ciencia. Todo lo que sucede en una causa también podría ser un juicio sintético a priori, porque es universal, es necesario, es a priori. Sí, también cuenta como juicio sintético a priori. Pero para no complicarse la vida, yo les recomendaría el ejemplo de los juicios matemáticos, que son los juicios sintéticos a priori. Muy bien, entonces ya terminaron todo lo que les pedí. Entonces, continuamos. Pruebas de Dios, Descartes, zonas de lo real, Locke. Leyes del materialismo histórico y leyes del materialismo dialéctico. Con eso podemos entretenernos por ahora. Ahí vamos a aplicar también el imperativo categórico. Uno más para agregar. Sí. Hay 3 pruebas de sentencia de Dion Descartes. 3 hay. Ya les hago spoiler. Hay 3 pruebas. Pero acá Alicia acertó bien Descartes. Descartes era matemático y le veías a Dios en términos matemáticos. Dios es sustancia infinita. Y hay 3 formas de demostrar la existencia de Dios.
Sí, también Descartes dice que Dios era perfecto, que no podía crear algo imperfecto, pero esa no es la prueba de la existencia de Dios. Alguien encontró las pruebas de Descartes de la existencia de Dios. Están en el material, como acabo de mostrarles, para que no vean que yo invento. Están en el material. Paula. La primera demostración se encuentra en mi mente la idea de Dios. Ahora bien, esta idea no puede venir de las cosas que me rodean y tampoco de mí mismo, porque tanto yo como las cosas que me rodean somos finitos. Y en cambio la idea de Dios posee un contenido infinito y no puede haber más realidad en el elemento que en la causa. Por lo tanto, dicha idea solo puede haber sido puesta en mi mente por un ser infinito, es decir, por Dios. Sí, perfecto, Paula. Muy bien, Paula. Descartes formula la existencia de Dios de tres formas. La primera es que yo tengo en mi mente la idea de algo infinito, pero yo soy finito. Y lo infinito no puede caber en lo finito, es como que un 10 quepa en un 6. Entonces, si yo soy finito, ¿cómo puedo concebir la idea de algo que no cabe en mí? Quiere decir que la idea está dentro de mí, está en mi mente. Por tanto, tiene que haber sido puesta por alguien, por tanto es Dios. La segunda demostración de Dios es, ¿se acuerdan que la primera verdad indudable es pienso, luego existo? Ahora, una vez que es indudable que yo existo, la pregunta es ¿de dónde viene mi existencia? Mi existencia no puede venir de mí. Tampoco puede venir de mis padres, porque mis padres también, su existencia deriva de algo. Entonces, tiene que haber alguien que origine la existencia y ese alguien es Dios. Y la tercera prueba es tan simple como decir que la idea de Dios es clara y distinta. Descartes dividía las ideas en tres tipos. Las ideas adventicias, que son las ideas que me vienen de afuera. Por ejemplo, el color rojo es una idea adventicia porque yo percibo algo rojo y me tengo la idea de rojo, es una idea adventicia. Las ideas facticias son la conjunción de ideas adventicias que son ficción. Por ejemplo, yo puedo juntar la idea de un pez y una mujer y hago la idea de una sirena. Y las ideas innatas son las ideas que están en mí. Como vimos por la primera prueba, la idea de Dios está en mí. La idea de Dios es clara y distinta. Es una idea que no puede venir del exterior ni tampoco de mi imaginación, porque lo finito no puede conseguir lo infinito. Por tanto, la idea de Dios es innata. Y si es una idea innata, es una idea clara y distinta, por tanto es una idea verdadera. Estas son las tres formas en que Descartes muestra la existencia de Dios. Ahora nos falta la zona de lo real en Locke y las leyes del materialismo histórico y las leyes del materialismo dialéctico. Nos faltan para responder. Muy bien, Alicia. Muy bien, Alicia. Muy bien. Vamos a irnos por partes. ¿Qué son las zonas de lo real? ¿Se acuerdan que John Locke era empirista? O sea, el conocimiento venía por la experiencia. No había nada en la mente, sino que yo, al ver estos rojos, experimenté una experiencia y esto es lo que capto por mi sentido y eso es el conocimiento. Sin embargo, hay cosas que no podemos percibir directamente por la experiencia, pero que podemos deducir a partir de la experiencia, de lo que experimentamos. Y eso es lo que yo lo llamaba zona de lo real. La primera zona real es el yo. Yo no puedo percibirme a mí por la experiencia, no tengo certeza, no puedo certeza empírica del yo. Yo puedo ver mi brazo, puedo ver mi uña, puedo mirar mi cara ahora por la pantalla, pero yo no puedo percibir mi yo, mi pensamiento, Sin embargo, yo puedo ser consciente de que yo soy el que está percibiendo. Entonces, del yo tengo certeza intuitiva. O sea, no puedo percibirme, pero puedo intuir en base a lo que percibo. Después tenemos Dios. De Dios tampoco tenemos certeza empírica porque Dios, nadie le vio a Dios. Pero de Dios tenemos certeza demostrativa porque vemos nosotros que hay plantas, animales y cosas y sabemos que esas cosas tienen que haber salido de un lado.
yo lo decía que a Dios se le demuestra usando el principio de causalidad. Es decir, se conoce a Dios por el principio de causa-efecto, tal y como explicó también en su tiempo Santo Tomás. Es más, vamos a hacer un ejercicio muy simple, que creo que ya hicimos la otra vez, no sé, no acuerdo si fue. Ustedes díganme cualquiera de las vías de Santo Tomás. Cualquiera de las vías. Elijan una vía de Santo Tomás. La simplicidad de la divina esencia. Que me acuerdo, recuerdo. ¿Qué vía dijiste? La inmutabilidad de Dios. El primer motor. Alicia me hizo fácil el primer motor. El primer motor dice que todas las cosas son movidas por algo. O sea, tiene que haber una causa del movimiento. Y ese movimiento, esa causa de movimiento se tiene que ser Dios. Un motor inmóvil, algo que mueva las cosas pero que no sea movido por nada. Entonces, como ven, la vía del primer motor también se basa en el principio de causalidad. Lo contingente necesario también se basa en la causalidad. ¿Por qué? Nosotros vemos que en la vida hay seres contingentes. Eso es efecto. Esos seres contingentes tienen que estar causados por algo. Ese algo que causa lo contingente no puede ser contingente también, porque si fuese contingente, ese algo también tenía que estar causado por algo. Entonces tiene que haber un ser necesario que genere el ser contingente. Por tanto, la vía de lo contingente necesario también se fundamenta en la causalidad. Como ustedes pueden ver, todas las vías de Santo Tomás, de la 1 a la 5, primer motor, vía de la causalidad, ese ya es directo, contingente necesario, la perfección y el orden del mundo, todas las vías se fundamentan en la causalidad. Entonces, decía John Locke, de yo no tengo certeza empírica, pero tengo certeza intuitiva. De Dios no tengo certeza empírica, pero tengo certeza demostrativa. Y de las cosas del mundo tengo certeza sensitiva, porque siento, yo toco esto, huelo, escucho. Entonces eso es certeza sensitiva. Si ustedes se dan cuenta, lo que hizo John Locke es ver las sustancias de Descartes y pasarlo a la zona de lo real, que es lo empírico. Para John Locke, la zona de lo real, lo que Descartes llama sustancias, para John Locke son zonas de lo real. Básicamente John Locke lo que hizo es tirar las ideas de Descartes a la cancha del empirismo. Bueno, ahora estaría faltando que ustedes me digan las leyes de materialismo histórico, las leyes de materialismo dialéctico. Pueden buscar en sus materiales. Profe, la ley del materialismo histórico son 3, ¿verdad? Sí. La historia explicable Sí. de leyes, son leyes de leyes. Y después la lucha de clases Sí. y el otro no me acuerdo. La historia aplicada ante leyes, la lucha de clases y el economicismo. ¿Qué es el economicismo? Sostiene que toda la realidad se rige por la economía. La economía condiciona nuestra forma de sociedad. La economía condiciona nuestro arte, nuestras leyes, nuestra política, todo está condicionado por la economía. Para no dar el mismo ejemplo otra vez del machismo que ya di, creo que 2 o 3 veces,
Voy a dar otro ejemplo. Eh, un ejemplo que da un filósofo llamado Foucault. El tema de la cárcel. ¿Cuándo surge la cárcel? Antes no había cárcel. Antes directamente te mataban. ¿Cuándo surge la cárcel? Justamente la cárcel es una institución moderna, en la modernidad. En la antigüedad si había celdas, esas cosas, era algo transitorio para después ejecutarte, o había ese tipo de castigo, ese tipo de cepo que te ponían así, te dejaban ahí por uno o varios días. Bueno, ese es el punto, la cárcel. Pero la cárcel es moderna. ¿Por qué surge la cárcel? Porque es más productivo. Si vos le matás a un preso, a una persona, perdés mano de obra. En cambio es más productivo hacerle trabajar al preso. No sé si ustedes saben, antes los presos trabajaban. Por eso ustedes ven, no sé si ustedes habrán visto en las películas o en las caricaturas viejas, los presos con ese famoso grillete ese negro picando piedra. Entonces esa es la cárcel. La cárcel surge cuando hay condiciones económicas que te dicen que matarle a una persona es desperdiciar la vida humana, es desperdiciar mano de obra. Ese es un ejemplo del economicismo, cómo la economía transforma la sociedad. Entonces son eso, la historia mediante leyes, la lucha de clases y el economicismo. Ahora me falta el materialismo histórico. Muy bien, Alicia. Ley del centro dialéctico, pasó la cantidad de la cualidad, o sea, de más a menos pero mejor. La lucha de los contrarios, o sea, tensión entre tesis y antítesis. Y ley de negación de la negación es la ley. O sea, teórico dice que las cosas van de muchas a menos pero mejor. Así, por ejemplo, la materia inorgánica es mayor en cantidad a la materia orgánica, pero la materia orgánica es superior, porque puede mantenerse, puede replicarse, etcétera, etcétera. En la materia orgánica pluricelular es inferior a la unicelular. En este mundo hay muchos más seres unicelulares que pluricelulares. Sin embargo, los pluricelulares son cualitativamente superiores. Tenemos cuerpos más desarrollados, tenemos órganos más complejos, etcétera, etcétera. Y finalmente la vida inteligente es inferior a la vida no inteligente, pero cualitativamente superior, porque teóricamente tenemos inteligencia, podemos comprender nuestro entorno y podemos mejorar nuestro entorno teóricamente, aunque a veces usamos la inteligencia para empeorar nuestro entorno, pero bueno, eso es culpa nuestra. Después tenemos la ley de lucha de lo contrario, hay tensión entre tesis y antítesis. Voy a explicar a ustedes Ustedes tienen que afirmarse, ahora son tesis, pero para afirmarse tienen que tomar un examen, o sea, tienen que luchar contra el sistema, contra un examen que va a determinar si ustedes son aptos o no. Y esa lucha entre ustedes va a producir una síntesis que es, ustedes van a ser estudiantes de la carrera. Esa es la negación de la negación. Vos le negás, te niega a vos, los dos son negativos, dan un positivo. Menos por menos, más. Perfecto, están entonces las leyes del materialismo dialéctico con esto. Perdón. Ahora vamos a ver qué más cosas podemos buscar. 11-16 eso.
Me dio hambre. Y podés comer. Una de las maravillas de la enseñanza virtual, Alicia, es que podés estar comiendo y nadie te va a decir nada por comer en clase. San Anselmo. Bueno, vamos a poner acá factores que determinan la escolástica. El argumento de San Anselmo, la historia según Hegel, las vías de Parménides. ¿Qué otra cosa podemos poner acá? Principales ideas de los pitagóricos. Ahí ya tenemos para entretenernos un rato. Muy bien, Alicia. Exactamente, Alicia. Esos son los factores que determinan la escolástica. Se conoce la obra de Aristóteles. Acuérdense ustedes que el cuerpo aristotélico se perdió. De hecho, lo que nosotros conocemos es lo que nos queda de Aristóteles, porque la obra de Aristóteles se perdió. Afortunadamente para nosotros, los árabes rescataron ese factor de Aristóteles. Rescataban la obra de Aristóteles, y con las cruzadas, cuando se peleaban los cristianos y los musulmanes por Jerusalén, los europeos se enteran de que existen obras de Aristóteles, y eso causó toda una revolución en el pensamiento medieval y determina la diferencia entre Agustín, que era más platónico, y Tomás Aquino, que era más aristotélico. También en el auge de las universidades, acá empiezan a surgir las universidades, eso yo siempre les digo a ustedes: todas las nociones que nosotros heredamos de la universidad, muchas cosas de la universidad heredamos de la Edad Media. Los título de licenciado, de doctor, son títulos que heredamos de la Edad Media. Los rituales, el ritual de grabación, esas cosas también heredamos de la Edad Media. El tema de hacer tesis también se heredó de la Edad Media, así que cuando ustedes tengan que hacer tesis, púlvenla a los medievales. Y la actividad científica en las obras religiosas. Como ustedes saben, antes la teología era la ciencia, la niña bonita de la ciencia. La teología era la ciencia y lo demás era ciencia inferior. Pero en la Edad Media empieza todavía no se ve, empieza a verse con buenos ojos el estudio de la naturaleza. Se empieza a desarrollar el campo de, por ejemplo, la botánica, y se estudia se empieza a ver la naturaleza. Yo le di el ejemplo de una monja medieval, Hildegarda de Bingen, que se destacó en música, literatura y sobre todo en botánica. Hizo mucha contribución a la botánica, incluyendo el haberle puesto lúpulo a la cerveza, haciendo que la cerveza tenga un sabor distintivo y se conserve más. La vida de Parménides son en realidad, si bien son dos, como decir, pero en realidad se bifurcan en tres. La vía de la verdad, de la que es y no puede no ser. La vía impracticable, que es la vía de lo que no es. Y la vía de la opinión, que es de lo que es y no es.
Y la vía de la opinión es la vía de lo aparente. La vía del cambio es lo aparente, pues el cambio es la opinión. El argumento de San Anselmo es, respondiendo a tu pregunta, Camila, el argumento de San Anselmo es el siguiente. Vemos que existen definiciones de las cosas, y la definición de Dios es lo más perfecto que puede ser concebido. O sea, no puede conseguir nada más perfecto que Dios. Ahora bien, nosotros vemos que existir es más perfecto que no existir. Yo siempre digo, si yo le doy a ustedes que entre un 10.000 de verdad y un 10.000 imaginario, ustedes van a elegir el 10.000 de verdad. Entonces, existir es más perfecto que un 10.000 imaginario, es más perfecto que un 10, es menos perfecto que un 10.000 de verdad. Por tanto, Dios tiene que existir, porque si no existiese no sería perfecto, entonces no sería Dios, entonces Dios tiene que existir. Ese es el argumento de San Anselmo. Santo Tomás criticaba este argumento, él decía que era un lindo ejercicio de lógica, pero que no te llevaba a nada. Está correcta tu definición, Alicia. Yo nomás no pondría plan divino porque sí es... voy a aplicar primero a Paula, voy a continuar con lo de Hegel, que es más largo. Opinión, verdad, y la vía impracticable o imposible, que es de lo que no es. Opinión, verdad, la vía de lo imposible y la vía de la opinión. Esto está bien explicado en el libro de Julia Marías. Paula, si querés consultar, está en la bibliografía general del curso, está el libro de Julia Marías. Bueno, volviendo a Hegel. Está bien como explicaste, Alicia. Yo no pondría a Dios porque suena muy teísta y Hegel era panteísta. O sea, para Hegel sí, en serio, el espíritu tenía una teleología, tenía un propósito, pero... sí, la historia es el movimiento del espíritu. Ese movimiento es hacia la libertad, o sea, las sociedades van avanzando de menos libres a más libres. Como vamos a decir, se divide en 4 momentos. La niñez, que son los pueblos de Asia, donde había una sola persona libre, o sea, solamente el emperador era libre. Después tenemos la mocedad, que es Grecia, donde surge la democracia, donde ya, en vez de que sea uno solo libre, son algunos libres. Y surge la democracia. Como ustedes saben, en la democracia ya podían votar el pueblo, pero no todo el pueblo, solamente los hombres que hicieron servicio militar y que tienen propiedades podían votar. O sea, la mujer, los que no tienen propiedad y los que no podían votar, los esclavos tampoco. Entonces pasamos de unos libres a algunos libres. Y después tenemos la edad viril, que es Roma, donde la civilización se hace universal. Como ustedes saben, Roma es la civilización universal. Todos nosotros somos herederos de la cultura greco-romana. Las leyes, nuestra estructura social, todo es heredado de Roma. Por darle un ejemplo, el estadio. El estadio es un ejemplo de arquitectura romana. Nuestros estadios hasta hoy en día tienen la misma infraestructura que el Coliseo romano. Solo que ahora, en vez de matarse gente y arrojar gente a leones, juegan gente con pelota, pero es lo mismo. Entonces, Roma hace universal la civilización, y sobre todo a través del derecho. Y después viene la edad de ancianidad, donde
están los que heredaron la cultura grecorromana, que son los europeos. Y la sociedad más libre, porque en Europa ya están las sociedades, ya todos los hombres son libres gracias a la ilustración entonces todos somos libres. Entonces, todos ya no tenemos derechos, entonces es el máximo ejemplo de la civilización humana. Y entre los europeos los mejores son los romanos. Perdón, los alemanes, los romanos. Me quedé son los alemanes. ¿Qué pasa con América? América no tiene historia. África tampoco. Ellos están condenados a imitar a Europa. Lo que tienen que hacer ellos es imitar a los europeos. Tratar de ser como Europa. Esa básicamente es la filosofía de la historia de Hegel. Muy bien, Alicia de los pitagóricos, inmortalidad del alma, reencarnación. Los pitagóricos creían en la inmortalidad del alma, o sea que el alma es inmortal, que no muere, pero el alma reencarna. Y puede reencarnar cualquier cosa, puede reencarnar una gallina, puede reencarnar una cucaracha, puede reencarnar cualquier cosa. Pero eso depende de tu grado de purificación. Cuando vos más purificas tu alma, más en algo más superior vas a reencarnar. Si menos purificas, vas a reencarnar algo inferior. Los pitagóricos también crearon una concepción cíclica de la historia. ¿Qué es una concepción cíclica de la historia? Que viene a la historia como una rueda, como un ciclo. Los hechos son solamente reminiscencias de cosas que se repiten. Las guerras, por ejemplo, son siempre lo mismo, pero de otra forma. Las hambrunas también, los periodos de abundancia también. Por ejemplo, para un pitagórico, esta pandemia no es más, pandemia del COVID, no es más que el remake de la influencia española de 1918, que la influencia española no es más que un remix de la peste bubónica, que a su vez no es más que un remix de la plaga de Justiniano. O sea, es la misma cosa que se va repitiendo a lo largo de la historia. Por eso la historia es cíclica. Y la última idea de los pitagóricos es que todos los seres vivos estamos emparentados. Hay una hermandad universal de los seres vivos. Por eso los pitagóricos eran vegetarianos. Uno, porque creían en la reencarnación. Y dos, porque ellos creían que todos los seres vivos éramos parientes. Entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, vamos a ver división de la filosofía según Kant. Imperativo categórico. La ética de Hume. Intelectualismo de Sócrates y la virtud en Aristóteles. Eso es lo que van a buscarme ahora.
Ayudín, Kant divide en dos sentidos la filosofía. Pequeña ayuda que les doy. Muy bien, Camila. Kant divide la filosofía en dos. Un sentido académico, que es básicamente lo que estamos haciendo ahora, es, estudiar las vías de Tomás de Aquino, la categoría de Aristóteles, las características del ser de Parménides, el concepto de logo de Heráclito, o sea, es la parte teórica de la filosofía, eso que tenemos que saber, lo que dijo Platón en su diálogo, es eso, según Platón en su diálogo, el Critias, eso es la filosofía en sentido académico. Y en el sentido académico la filosofía tiene que ser como la ciencia, por eso Kant quería equiparar la filosofía a la física. Acuérdense que en la época de Kant, la física de Newton era la niña bonita de la ciencia en esa época. Y pero hay otro sentido. La filosofía no solamente sirve para saber lo que dijo Immanuel Kant en su obra Crítica de la razón práctica, sino que también sirve para responder a cuestiones fundamentales de nuestra existencia. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Existe Dios? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Existe el destino? Son cuestiones que nosotros nos preguntamos, y ese es el sentido mundano de la filosofía. Entonces la filosofía, si bien es algo académico, algo teórico, también sirve para responder a cuestiones fundamentales de nuestra existencia. Como les dije, ¿quién soy? ¿Existe el destino? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Existe Dios? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y ese tipo de cosas. Acá veo que están respondiendo Paula y Alicia. Aceptaron con la ética de Hume. Hume decía que la ética no es, a diferencia de todos los anteriores a él, Hume decía que la ética no es racional, sino que es emocional. La ética depende de nuestras emociones. Nosotros conseguimos como malo, como no ético, las cosas que nos indignan, y conseguimos como bueno las cosas que nos dan placer. Por ejemplo, esta noticia de la influencer que murió causó una indignación a nivel nacional, o sea, a todo el mundo le indignó, porque era joven, porque era mamá de 3 hijos, y murió de una forma absurda. Entonces eso le indignó a la sociedad. Por eso el matar está mal, porque el matar nos indigna, nos hace sentir mal, nos hace sentir repulsión. Lo mismo robar, lo mismo, entonces esas cosas nos hacen sentir repulsión. Por tanto nosotros consideramos eso como malo. Ahora hay cosas, acciones que consideramos como buenas. Donar a la caridad y esas, ayudar al prójimo, son cosas que consideramos buenas. Por eso la moral no depende de lo que nosotros, no es que nosotros racionalmente decimos esto es bueno, esto es malo, sino que decidimos lo bueno y lo malo de acuerdo a nuestras emociones, de acuerdo a las emociones que nos producen las acciones de las personas. Y como dice Alicia, nace una proporción por la felicidad. Y por tanto el bien supremo es la benevolencia. O sea, lo que nosotros queremos buscar es el bien para nosotros y por extensión para los demás. Porque si los demás no están bien, nosotros tampoco vamos a estar bien. Vos podés decir, a mí no me preocupa la pobreza porque yo estoy acá en mi casa con 3 platos de comida al día y no te preocupa pero si vos, aunque vos estés bien, si la pobreza afecta al país, vas a estar mal también vos, ya sea porque te van a encarecer las cosas, ya sea porque vas a tener que
gastar en seguridad para que no te roben, vas a tener que salir con miedo a que te asalten. Entonces, para que esté bien vos, tiene que estar todo bien. Por eso el fin de la sociedad es buscar el bien, el mayor bien posible entre todos. Y eso solamente puede pasar ese Hume si las instituciones funcionan. Ahora falta una definición de imperativo categórico, falta el intelectualismo de Sócrates y falta la virtud en Aristóteles. Esas tres cosas estarían faltando. Alicia, Paola, Camila están participando muy bien, me gusta eso. Muy bien, Alicia. Muy bien, Alicia. Primero que nada, Aristóteles considera la virtud como un hábito. Es decir, la virtud no es algo que vos tenés que saber nomás. En eso Aristóteles se diferencia de Sócrates, porque para Sócrates, el que conocía la virtud ya era automáticamente un virtuoso. Por eso, para Sócrates, el malo es el ignorante, el que no conoce, el que no sabe, el burro. Pero Aristóteles decía, no basta con saber la virtud. Aristóteles decía que la virtud se tiene que practicar. No basta que yo me pase hablando de la caridad, siempre soy flor de tacaño y no ayudo, no hago obra de caridad. No basta que yo hable de la justicia si después yo cometo injusticia. Es como que si yo me quejase de los políticos y después les pida cargo a los políticos otra vez. Sí. Y como dice Alicia, la virtud es un término medio entre dos extremos. Por ejemplo, la valentía es una virtud porque está entre dos extremos. El extremo bajo sería la cobardía, que es el no actuar, y el extremo que se va para el otro extremo es la temeridad, que es el actuar sin pensar. El temerario es el que actúa directamente así. Te va nomás a la guerra sin saber por qué, ni cuándo, ni. En cambio, el cobarde directamente no actúa. El valiente está entre esos dos. El valiente actúa, pero sabe cuándo actuar y sabe cuándo desenvolverse y sabe cuándo ser valiente. Si vos, por ejemplo, vos estás así y te dicen, si no te metes a aceptar que el cocodrilo son gallina y vos te metes, eso no es ser valiente, eso es ser estúpido, eso es ser temerario. El valiente no se metería en un estanque de cocodrilo, a menos que haya una razón para meterse en un estanque de cocodrilo, que haya una persona en peligro, eso es ser valiente. Pero tirarte en un estanque de cocodrilo porque te dicen que si no son gallina es temerario, es estúpido. Pues es una virtud, un término medio lo mismo. El ahorrador es un virtuoso porque el ahorrador está entre el tacaño, el avaro, que es el que guarda la plata y se queda con su moneda ahí, y el derrochador, que es el que le llega la plata y ya está gastando así como Perfecto, Camila. El intelectualismo moral es de Sócrates. Ahora sí puedes explicarme qué consiste el intelectualismo moral. Cuando conocemos a alguien, lo queremos y lo practicamos y saca una parte de todo bien. No sabía. Sócrates quiere formar.
Esta idea moral de Sócrates es la visión de que no existe gente mala, solamente existe gente estúpida. La maldad se hace por ignorancia. El que hace maldad no hace porque quiere ser malo. El que hace maldad hace porque es ignorante, porque no conoce, porque es burro. Yo leí el ejemplo en clase a ustedes del político, el político que roba. Él se cree el vivo porque roba, pero al final ese robo le perjudica a él. Y esto se vio perfectamente en la pandemia, porque ahí se vio la total deficiencia del sistema de salud. Y los políticos, por más plata que tengan y por más que se puedan ir a un hospital VIP, sufrieron las carencias, la deficiencia del problema de salud. El tema de la vacuna, el tema de todo eso, tuvieron que padecer. Lo mismo, vos sos político y robas plata, esa plata tiene que irse en educación. Y por más que vos decís, no, pero a mí no me importa, pues yo le doy ahora mismo un colegio chuchi. Bueno, pero los profesores que enseñan en ese colegio chuchi se forman en colegios nacionales o no. Entonces, igual, tarde o temprano, te llega el deterioro de la institución educativa porque vos no invertiste en eso. Lo mismo las rutas. Yo, por ejemplo, no entiendo cómo los dueños de supermercado todavía le apoyan a políticos que no invierten en ruta. Si yo fuese un Bierzi que era, vamos a suponer que yo sea dueño de todo esto, yo lo primero que haría es, al político le diría, ¿sabes qué? Te voy a dar plata para mi campaña, pero con la policía que me pongas todas las rutas en orden. No quiero bache, no quiero. ¿Por qué? Porque la ruta, buena ruta va a hacer que mis mercaderías viajen más rápido, por tanto va a hacer que mi plata venga más rápido. Mi gente, mi personal de supermercado va a llegar al supermercado a trabajar más rápido. Pero acá la gente no tiene visión, no tiene eso. Porque como dice Sócrates, son burros. Ahora bien, San Agustín criticaba esta ética socrática, porque San Agustín decía que muchas veces la gente sabe que está mal, pero igual hace. Él decía, veo el bien, pero sin embargo hago el mal. Nosotros muchas veces sabemos que está mal tomar como cosaca un fin de semana y amanecer con resaca. Sabemos que está mal, sabemos que vamos a amanecer mal, pero igual decimos para cuando la vida y glu, 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 glu. Y después el siguiente fin de semana es no voy a tomar nunca más y después otra vez. O sea, muchas veces nosotros sabemos que está mal y lo hacemos. Por eso esa es la crítica que le hace San Agustín a Sócrates. Creo que ya respondimos todo. Imperativo categórico no respondimos. Falta, ¿qué es el imperativo categórico? ¿Alguien me puede responder qué es el imperativo categórico? Espero, Alicia, te espero. Es como un mandamiento autónomo. Sí. Muy bien, Dayana. Seguí. Camila. No depende tampoco de ninguna religión ni de ninguna ideología. ¿Me callas, papá? No. Pues eso es lo que vamos, no me acuerdo. Mira, Camila, lo que hay que hacer. Dayana y Camila están respondiendo bien. Para Kant la moral no tiene que ser condicional, es decir, nosotros siempre estamos acostumbrados a que la moral sea
premio y castigo. Hacemos algo bien, nos premian, hacemos algo mal, nos castigan. Si vos haces esto, te premiamos, si haces esto, te castigo. La moral es condicional, entonces, porque no hago yo porque es lo correcto, porque es por mí. Hago yo porque me premian o me castigan. Entonces nosotros, para que me entiendan bien, nosotros actuamos como el perrito de Pablo, el que le tocan la campanita y empieza a salivar. Nuestra moral es condicional. Kant decía que la moral no tiene que ser así. Kant quiere decir que vos tenés que hacer tu deber por el deber mismo, porque es lo que tenés que hacer. Vos tenés que hacer lo correcto porque es lo correcto y punto, sin esperar premio, sin esperar castigo, independiente de las circunstancias, tenés que hacer lo correcto. Yo, para aplicar esto, usé el ejemplo de los superhéroes. Usé el ejemplo de por qué Goku no es un héroe y Superman sí. Y eso no digo yo, el mismo autor de Dragon Ball, Akira Toriyama, dijo que Goku no es un héroe. ¿Por qué? Porque Goku pelea para ser más fuerte. Goku es más que un héroe, es un artista marcial. Alguien quiere pelear para superarse a sí mismo y para ser más fuerte. En cambio, Superman pelea porque es lo que tiene que hacer, porque hace lo correcto, porque tiene que salvar el mundo. Superman no espera ni un premio ni una recompensa. Superman no espera ser el más fuerte. Superman solamente espera salvar a la gente. Lo hace porque tiene que hacerlo. Lo mismo. Profe, Sí. ¿te parece algo irónico de esta parte que le pusieron a ese señor gordo que era humano y que tenía el pelo largo? No me acuerdo su nombre, él se creía un superhéroe, pero él nunca peleaba, pero siempre hablaba así en la propaganda esa de Dragon Ball. No me acuerdo nomás su nombre. Había un humano que decía, y después no hacía nada. Mr. Satan. El Mr. Satan. El era un superhéroe, pero nunca hacía nada. Sí, ese es el típico humor de Akira Toriyama. Que al final el más heroico, así según los humanos, era el tipo que no hizo un carajo así. Sí, otro ejemplo es Spider-Man. Y Spider-Man es para mí el mejor ejemplo del imperativo categórico. Porque Spider-Man, a diferencia de Superman o de Batman, Spider-Man no quiere ser un héroe. De hecho, Spider-Man, cuando tuvo su poder, el tipo se dedicó, ¿qué es lo primero que pensó el tipo? Voy a ganar plata con esto. Y se puso a hacer lucha y a hacer espectáculos en la tele, con una máscara para que nadie sepa quién es. Y se puso a ganar plata. O sea, él no dijo voy a salvar el mundo, dijo voy a ganar plata con esto. Pero ¿qué pasa? Un día él le vio a un ladrón que estaba robando, escaparse, y él dijo, ¿qué es la policía de atrapar? No es mi trabajo. Lastimosamente para ese ladrón después le mata a su tío Ben. Y ahí él recuerda la frase de su tío Ben, de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. De que él tenía el poder para tenerlo y no lo hizo. Tenía la responsabilidad y no hizo, y por eso murió su tío Ben. Entonces él siempre tiene la culpa de que él pudo haber salvado a su tío Ben y no le salvó. Entonces, eso es lo que le impulsa a Spider-Man. Spider-Man no quiere ser. De hecho, a Spider-Man ser superhéroe le jode la vida porque no tiene tiempo para su nueva Mary Jane. Su nueva Mary Jane varias veces ya le dejó. No puede terminar su carrera de científico. No terminó su carrera, pero no hace doctorado. No puede conseguir trabajo decente porque tiene que estar horas salvando el mundo y eso le quita tiempo. Entonces se conforma con un trabajo mediocre como fotógrafo del periódico Daily Planet, que encima el periódico que le difama a él como superhéroe otra vez. Entonces todo mal para Spider-Man, pero él sigue haciendo, a pesar de todo, él sigue haciendo porque es lo correcto, porque como le dijo su tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. O sea, ese es el ejemplo del imperativo categórico en Spider-Man. Ahora, ¿qué es? Voy a hacer una pregunta, ya tenemos pocos minutos ya, pero igual. ¿Qué es el eudemonismo? ¿Ustedes se acuerdan de qué es el eudemonismo? Les doy una pista.
Sí, muy bien, Camila, la moral de Aristóteles. Seguí. ¿En qué consiste la moral de Aristóteles? La felicidad es algo muy importante Sí, para exactamente. Aristóteles decía que nosotros estamos acá en el mundo para ser felices y que nuestro propósito en la vida es buscar la felicidad. El problema es cómo buscamos la felicidad. ¿Qué hacemos para ser felices? Buscamos plata, tenemos fama, buscamos gloria, nos desprendemos de todo y nos vamos a vivir como ermitaños. ¿Cómo conseguimos la felicidad? Ese es el problema. Y ahí es donde Aristóteles dice que la felicidad se consigue siguiendo nuestra naturaleza. La naturaleza humana es racional. Por tanto, la felicidad está en la vida contemplativa, en reflexionar y en hacer ejercicio de la virtud. Pero no basta con reflexionar solo, o sea, no es que vos tenés que encerrarte, sino que vos tenés que compartir con amigos. A esto se le da una importancia grande a la amistad. Porque el conocimiento estancado no sirve. Si yo conozco por conocer nomás y no comparto con nadie, eso no sirve. Esa es la ética aristotélica. Ese es el eudemonismo. Bueno. Creo que con esto podemos ya dar por terminado nuestro repaso. El cronograma para la siguiente semana va a ser el siguiente. La siguiente semana tenemos lunes, tenemos examen. Ese día va a ser solamente examen. No sé todavía, porque no sé cuándo te vas a anunciar las fechas. La modalidad sé que va a ser virtual. Ya no hay tiempo para hacer presencial. Y las fechas están estipuladas al examen, creo que va a empezar la primera semana de marzo. Ya. Y lo que vamos a hacer en la clase es la prueba de sondeo y en la siguiente clase vamos a hacer la revisión de la prueba de sondeo. Eso vamos a hacer la próxima clase. Entonces, quedamos así, chicos. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda que tengan? Estamos cada vez más cerca de los... ¿Qué? Alicia, disculpa. Creo que eso es todo. Gracias. Estamos cada vez más cerca de los exámenes. Vayan estudiando, vayan tomando sus notas. Vayan anotando conceptos que no entienden y pueden ir preguntándome. Hay muchos de ustedes me preguntan por mensaje, incluso yo les respondo sin problema. Entonces, vayan haciendo eso, vayan estudiando y no me queda más que desearles éxito para el examen del lunes. Nos estamos viendo entonces en la siguiente clase. Chao, profe. Gracias por la clase de hoy. Que tengan un buen fin de semana.